Hola viajantes, bienvenidos a Linares. Y hoy estoy aquí porque os quiero presentar la ciudad natal, donde todo lo que tenga que ver en esta ciudad sobre el grandísimo cantante Rafael. Él nació aquí, como veis, en este solar, nació el 5 de mayo de 1943, el gran cantante español Rafael Martos. Rafael, en agradecimiento a su arte incomparable que ha plasmado a través de 15 años de actuaciones ininterrumpidas, el Club Amigos de Rafael de la República Argentina le rinde su homenaje. Esto aquí el 5 de mayo de 1975. O sea, Rafael nació aquí, en este barrio de aquí de Linares, como os acabo de leer, el 5 de mayo de 1943. Él se fue de muy chiquitito, con 9 meses, se fue a Madrid. Pero él siempre se sintió linarense. Entonces él, como todos conoceréis, al grandísimo Rafael. Él representó incluso a España en Eurovisión en el 66 y en el 67. Bueno, conocéis Yo soy aquel y Hablemos del amor. Quedó séptimo y sexto en Eurovisión. Él ya había ganado con 9 años el premio a la mejor voz infantil de Europa. Siempre, bueno, se le conocía de pequeño ya como el divo de Linares o el ruiseñor de Linares. Entonces él cantó en el Madison Square Garden en Nueva York ante 48.000 personas. En 1982 recibió un disco de uranio porque vendió más de 50 millones de discos. O sea, es espectacular. Él es además actor, lo sabréis, ha protagonizado muchísimas películas también. Tiene, no sé, 300, creo recordar, como más de 335 discos de oro. Es espectacular, además tiene una de las voces más espectaculares, más bonitas que se puedan escuchar, o sea, es maravilloso. Él ha actuado en musicales, ha hecho Jekyll y Mr. Hyde, por ejemplo. Es un todoterreno, es una máquina. Tiene éxitos como, bueno, conoceréis Cuando tú no estás, Mi gran noche, Digan lo que digan. Bueno, es maravilloso. Entonces aquí ya veis, aquí está la placa que conmemora que él nació aquí. Y luego, como unos 600 metros de aquí, más o menos en esta dirección, está la estatua que su ciudad natal le ha dedicado y un museo que también su ciudad le ha dedicado. Entonces eso es lo que os voy a enseñar ahora. Vamos a ir en esa dirección. Bueno viajantes, pues ahora que ya hemos visto la casa natal, os voy a enseñar la estatua preciosa que hay aquí en la plaza del ayuntamiento. Bueno, no sé si estáis oyendo cantar a las chicharras, hace 227 grados a la sombra. Me estoy muriendo de calor, o sea, me voy a fundir. Pero bueno, ¿veis la estatua? Como pone aquí, bueno, os lo voy a enseñar primero la placa. Pone inaugurada el 24 de septiembre del 2021. Rafael, Ecovidrio y el Ayuntamiento de Linares rinde homenaje a la conciencia ambiental de los linarenses, no sé leer, con esta escultura fabricada con vidrio reciclado. Es una especie como de homenaje a Rafael, ¿no? Porque él es el cantante eterno que se ha reciclado muchísimas veces en su carrera, ¿vale? Entonces son 2,80 metros de alto y 200 kilos de peso, ¿vale? Está hecho con vidrio reciclado. Entonces a la inauguración vino Rafael con su esposa, ¿no sabéis? Natalia Figueroa. Entonces, ¿sabéis? Bueno, os lo he comentado, no sé si os lo he comentado ya, pues no recuerdo, no me funciona el cerebro hoy con el calor, ¿vale? Él es hijo predilecto de aquí de Linares y de Andalucía. Entonces, pues pega tener aquí en su ciudad natal. Aunque, como os he dicho, él se fue de Linares muy chiquitito, con 9 meses, pero él siempre se ha sentido linarense. Esta estatua es súper bonita, tiene aquí una especie como de pedestal. Es muy bonita esa estatua, la verdad. Esa postura tan suya. Veis que tiene la chaqueta colgada en la mano izquierda y la otra mano levantada. Muchísimo calor. Veis aquí la iglesia esta, que ahora mismo no me acuerdo, os lo pondré cómo se llama, porque ahora mismo no me acuerdo. Ya os digo que el cerebro no me funciona. Y justo aquí está el Museo de Rafael, que os lo voy a enseñar más o menos, porque dentro se pueden hacer fotos, pero no se puede filmar. Entonces voy a entrar, os voy a hacer fotografías de todo lo que se pueda ver, todo lo que tenga que ver con él,
y os lo voy a enseñar. Entonces os los voy a poner aquí en fotografías y os lo voy a ir comentando, os pondré musiquita y os lo voy a ir comentando, porque como no lo puedo filmar, pero bueno, os voy a enseñar fotografías, porque además las chicas que trabajan dentro son majísimas. Las saludo desde aquí, por cierto. Hola, chicas. Porque son de verdad súper majas, encantadoras. Si venís, de verdad, ya lo veréis. Son súper simpáticas. Entonces bueno, veis aquí la estatua. Y entonces, bueno, voy a aprovechar, voy a ir enseñando cómo es. Las chicharras están cantando porque hace un calor espectacular. Linares es muy bonito, pero hace mucho calor. Sobre todo cuando vienes de Suiza y hace 17 grados y aquí hace 25.000 millones de grados a la sombra. Entonces, pues ya que estamos aquí, os lo voy a enseñar. ¿Veis aquí? Museo Rafael, el Pósito. Esta es la oficina de turismo y el Museo de Rafael. Entonces, ya que estoy aquí, pues lo voy a enseñar por fuera, porque esta parte es la que os puedo enseñar. Entonces, veis aquí, Museo Rafael. Entonces, a ver, está escrito en braille. Bueno, estas son mis notas, ¿vale? Es aquí, usted está aquí. Esta es la iglesia de Santa María la Mayor. Mira, no hace falta que os ponga ya ningún cartelito ni nada, porque es la iglesia de Santa María la Mayor. Entonces aquí lo veis. El edificio del antiguo Pósito fue construido en la segunda mitad del siglo XVIII como almacén de grano para la entonces villa de Linares. Años más tarde fue transformado en cárcel y en 1975 llegó a ser un colegio de educación especial. Convertido hoy en espacio cultural y turístico, este centro de interpretación de la ciudad acoge en su interior de las páginas más brillantes de la historia local, la evolución de su urbanismo y todo su arte y cultura, donde el toreo, el flamenco, tiene un lugar destacado. El edificio también alberga el Museo de Rafael, la oficina de información turística, aquí es donde os digo que trabajan las chicas estas majísimas, una tienda de recuerdos, un centro de documentación linarense, una sala de exposiciones temporales y el auditorio municipal, capaz de albergar eventos de todo tipo. Lo mismo tiene escrito en inglés. Y este es el edificio, ya os digo, aquí los horarios, bueno, se arruga un poquito. Ah, pues esto debe ser las salas. Ah, mira, pues un poquito si podéis ver. Este debe ser el Museo de Rafael. Veis que hay como carteles. Pero bueno, esto os lo voy a enseñar ahora, ya os digo, por aquí se entra. Entonces os voy a poner las fotos de todo lo que pueda ver. Esa soy yo reflejada, muriéndome de calor, feneciendo de calor. Súper bonito el edificio este, ¿eh? Ay, que me da el sol. Ahí no. Ahí tiene un sello ahí arriba. Entonces, pues eso, voy a entrar y os voy a enseñar en fotos lo que pueda. Bueno, amigos, pues como ya os comentaba, en el museo no se puede filmar, pero sí se pueden hacer fotos. Entonces os voy a ir enseñando, como veis, fotos de todo lo que hay para que lo veáis y poder ir contándolos. Este museo se abrió en marzo de 2011 y bueno, contó con la colaboración de Rafael, que le encantó la idea y además donó más de 400 piezas suyas, o sea, las cedió. Entonces, como veis, cuenta un poco su historia. La primera parte de su vida es un poco como más, veis aquí las primeras fotos de infancia, hay cosas, pero muy poquito. Básicamente es a partir de los años 60, cuando ya cuenta con un poquito más de ay, qué palabra es, no sé hablar, un poquito más de detalle, vamos. O sea que un poquito su biografía, Rafael Martos Sánchez. Entonces aquí pues cosas del colegio y esas cosas. Entonces os comento, sabéis que él se fue con 9 meses a Madrid, empezó a cantar con 3 años y cuando tenía 9 años ganó en Salzburgo, en el Festival de Salzburgo, el premio a la mejor voz de Europa, cuando era muy chiquitito. Luego con 16 años y con el sello Philips Records empezó a grabar discos y tal. Entonces como Philips en inglés estaba escrito con PH, pues fue cuando él cambió su nombre a Rafael con PH. Aquí veis algunas fotos de su familia, de cuando él era pequeño. Ya os digo que él se fue muy pequeñito a Madrid. Pero bueno, entonces está aquí. Luego, aparte, bueno, mientras vais viendo las cosas, os voy contando un poquito de su biografía. Sabéis que nos representó 2 veces en Eurovisión, en 1966 con Yo soy aquel en Luxemburgo, quedó en 7ª posición, y el año siguiente, en el 67, con Hablemos del amor en Viena, quedó en 6ª posición. Antes había ganado en 1962 en el Festival de la Canción de Benidorm, que además es que no sé exactamente cómo funciona, pero ganó 3 premios. Tenía con las canciones Llevan, Inmensidad y Tu conciencia. Luego sabéis, también ha hecho musicales, por ejemplo. Bueno, veis aquí que él ha cedido muchos de los trajes de sus conciertos, de sus películas. Aquí le veis el de Jack,
¿cómo se llama esto? Jekyll y Hyde. Estuvo 7 meses en el año 2000 haciendo ese musical bueno, la versión española de ese musical. Luego tuvo el problema sabéis que tuvo que hacerse un trasplante de hígado, que estuvo muy malito, la verdad, y que, bueno, gracias a Dios se recuperó y le hizo ser un gran adalid de la donación de órganos. Luego, en 1966 empezó a hacer películas. La primera película que hizo fue Cuando tú no estás, y luego hizo 7 películas más. Y no sé si lo sabéis, pero en 2010 hicieron un biopic, ¿no? Una miniserie de estas con 2 capítulos, que hacía de él Juan Ribó, un papelón que hizo además. Bueno, de joven hacía Félix Gómez de él. Entonces cuenta un poco su historia, básicamente el tema del trasplante y tal, pero bueno, también cuenta cosas de su vida. Entonces, bueno, veis aquí que el museo está súper bien explicado. Tiene una de estas que con un iPad puedes ir escuchando toda la historia. Entonces está dividido un poco cronológicamente. Están los carteles puestos en pues, los 70, los 80, los 90 y tal. Entonces hay tanto entradas a conciertos, carteles de películas. Ya os digo, veis aquí las entradas a conciertos, por ejemplo. Hay vestuario suyo, hay discos, hay miles de cosas aquí. Ya os digo que más de 400 de las piezas las ha donado Rafael en persona. Entonces vais acercando por las salas, entonces vas viendo en cada vitrina, pues ya os digo, hay recortes de revistas, carteles de películas o de conciertos. Sobre todo yo pasé mucho tiempo viendo los trajes, porque la verdad que son muy interesantes. Veis aquí algunas chaquetas de sus películas. Siempre veis, viene el traje y abajo una foto de él llevando ese traje o esa pieza de vestuario, cuándo lo ha llevado y en qué película. ¿Veis? Esta mesa que se ve, hay una fotito abajo que se le ve a él, que es la mesa de su despacho. Por ejemplo, esta chaqueta, pues se le ve a él debajo en una foto llevando esa chaqueta. Este vuelve a ser el de Jekyll y Mr. Hyde, si no recuerdo mal. Pero veis que es un espacio como muy abierto, muy agradable de pasear. La verdad que ese día además yo estaba sola, es que con el calor que hacía pues no había tampoco nadie, que os voy a contar, que las chicas se reían porque yo decía, no había nadie, y yo no me di cuenta, yo iba mientras hacían las fotos, iba yo cantando las canciones, pero bueno, no a gritos, pero no iba murmurando. Iba yo por el museo ahí, escándalo, es un escándalo. No me di cuenta hasta después. Ya cuando hubo un momento que estaba yo cantando, dije, ostras tú, si estoy yo aquí como una loca cantando. Pero es que tiene unas canciones, veis aquí por ejemplo pone los años 70. Entonces os va mostrando pues los discos que hizo en esa época, las películas que grabó en esa época. Pero bueno, ya os comento, la verdad que es un museo está muy bien hecho, muy bien explicado todo tiene su cartelito al lado sobre el objeto que está mostrando. Ya os digo que también tiene como una especie de iPad que puedes ir escuchando y todo tal. Es un espacio muy abierto. La primera parte del museo, abajo está el Museo Taurino, hay sobre el baile y el flamenco, el tema de la minería y tal, y toda la parte de arriba, una vez que subes, está dedicada a él. Entonces veis que está aquí, luego hay una parte al final, creo que es la final del todo, que es como la sala de los trofeos, donde él tiene todos sus premios, todos sus trofeos, básicamente. Entonces veis aquí, esta es la misma imagen que hay fuera en la estatua. Recordad que os las enseñaba al principio y se ve esa misma imagen de él con la chaqueta en la mano, en la otra mano levantada y tal. Entonces está básicamente copiada de eso. Entonces aquí veis todas las portadas de sus discos. Sabéis que tiene, creo que eran más de 300 discos de oro. Bueno, es que es un superventas como no hay otro. Aquí los años 2000, aquí es cuando lo que os comenté de Jekyll y Mr. Hyde. Es que creo que esta se llamaba Jekyll y Hyde, no se llamaba Dr. Jekyll y Mr. Hyde o algo así, pero vamos, sabéis cuál es el musical que os digo, ¿no? Entonces, ya os digo, al final del todo es una sala que está dedicada pues a los premios. Aquí le veis él, modernísimo, él en los años 2000, y es justo aquí a la derecha donde están los premios. Cuando ha sido nombrado, por ejemplo, hijo predilecto, las llaves de la ciudad, veis aquí. Entonces tú entras aquí y están todos sus discos de oro. Este es el disco de uranio. Se lo dieron en el 82, creo recordar. Bueno, ahora lo pondré en una etiqueta justo debajo, está explicado lo que es. Entonces se lo dieron a él por haber vendido más de 50, creo que eran 50 millones de discos de uranio, 50 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera con Hispavox hasta el año 1980. Entonces se supone que en los discos de uranio, los únicos que lo tienen son Queen, AC/DC y Michael Jackson.
y creo que U2 también, pero no sé por qué estos premios están menos, porque parece ser que este premio se creó para él y luego, aunque los demás se supone que lo tienen, tampoco queda una constancia muy clara, o sea, es bastante complicado de ver, pero vamos, él lo tiene, lo crearon para él y ya veis, aquí todo el montón de discos que tiene, de premios, pues eso, de hijos predilectos, de llaves de la ciudad, de diplomas. Ya os digo, este museo, el Pósito aquí en Linares, es una de las 1000 razones para visitar Linares. Si venís, no lo perdáis. Aprovecho para de nuevo saludar a las chicas del área de turismo que están aquí a la entrada. Son majísimas todas. Si vais, saludarlas de mi parte también. Y nada, que espero que os haya gustado, os haya interesado este vídeo. Escuchar a Rafael siempre. Y pues nada, pues eso, espero que os haya gustado, aunque sea con fotos, pero que lo hayáis disfrutado igual. Así que viajantes, me voy a despedir hasta el próximo vídeo y un saludo.